El día de hoy vamos a hablar sobre los casos de pinchazos en el metro, ¿no? Hoy mismo salió un nuevo caso, el primero fuera de la Ciudad de México, este pasó en Monterrey. Varias cosas me han estado llamando la atención de estos casos que he estado siguiendo desde que empezaron a salir, ¿no? Ahorita ya son como 41, de seguro para cuando salga este video van a ser más denuncias. Y la verdad hay varias cosas que me preocupan de esto, ¿no? Va a ser un tema delicado, les voy a pedir un poquito de paciencia, a que el objetivo de esto no es revictimizar a las personas que hayan sido agredidas, sino tratar de evitar algo que ha pasado ya muchas veces en todo el planeta. Una, no es la primera vez que hay pánicos morales sobre los pinchazos, ¿no? Y tampoco es la primera vez en la que varios grupos tratan de usarlo para jalar agua a su molino. Es preocupante la situación de algo está pasando, pero yo, cartas sobre la mesa, yo creo que lo que los medios están hablando sobre este tema es casi enteramente falso. Yo no creo que esta foto que están viendo ustedes sea lo que está pasando. Es prácticamente físicamente imposible que esto sea lo que está pasando. Y ha habido decenas de epidemias de pinchazos, pánicos morales parecidos, y ninguna ha sido cierta. Y trae consecuencias muy preocupantes que vamos a tener que estar al pendiente a lo largo de de cómo evoluciona este problema, porque pues tenemos dos situaciones. Una es que muchos de estos pánicos morales son utilizados para criminalizar a alguien, y de eso se va a vertir en dos corrientes que vamos a tratar aquí. Una es cómo esto puede ser utilizado por ciertos grupos, por ejemplo, de feministas blancas, para criminalizar migrantes, para tratar de pasar leyes nuevas punitivistas, para criminalizar usuarios de drogas. Y el segundo es el tema de la xerofobia, el tema de la discriminación contra las personas que tienen VIH. Vamos a hablar de de los dos temas, son importantes tanto en contexto histórico como en los datos. Y quiero hablar de cómo esto está desde los medios siendo utilizado para jalar clics, con cero énfasis en rigor periodístico, y con y lo único que resalta es que las fiscalías no sirven para verga, ¿no? Entonces vamos a empezar. Vamos a leer esto. Este artículo tiene una de las afirmaciones que más me sacó de onda y fue la primera que me hizo rascarme la barbilla y decir, creo que tengo que hacer un stream sobre esto. Y es: víctimas de pinchazos en el metro narran cómo los atacaron. Me inyectaron un derivado de cannabis. Un derivado de cannabis. Lucero y Ana son víctimas de pinchazos con inyecciones en el metro. Ambas fueron atacadas en la línea 2 y presentaron síntomas similares. Estas son las historias de la agresión y qué hacer en un caso así. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con 41 denuncias por casos de pinchazos con inyecciones en la CDMX, afirmó la fiscal Berta Alcalde Luján. Mientras que los primeros ataques se reportaron en el metro, la reportera Areli Lorenzana, de Telediario, fue atacada en Avenida Juárez, en la zona centro de la ciudad, mientras realizaba una cobertura este 1 de mayo. De acuerdo con Berta Alcalde Luján, las 41 denuncias por casos de pinchazos en inmediaciones o instalaciones de transporte público se distribuyen de la siguiente manera: 33 ataques en el metro, 4 agresiones en el metrobús, 3 casos en vía pública y un ataque en el camión de Pumabús, que es el camión de la UNAM. Explicó que 15 víctimas han mostrado una marca de piquete, mientras que otras presentaron otro tipo de heridas como rasguños. Además, todas las víctimas han presentado síntomas como mareos y náuseas. Lucero y Ana, dos víctimas de los pinchazos con inyecciones en el metro, cuyos nombres se cambiaron para proteger su identidad, narraron al Financiero cómo fueron las agresiones que sufrieron. No sentía bien las piernas, así fueron 2 ataques con pinchazos en el metro. Lucero fue atacada en la línea 2 del metro cuando bajaba del vagón en la estación Ermita, con la intención de transbordar la línea 12 que va de Ixcuac a Tláhuac. Sentí que alguien se me pegó mucho, pero no le tomé importancia. Me bajé cuando las puertas estaban por cerrarse. Cuando caminaba por el transporte de la línea 12, sentí un calor en la espalda y un ardor. Me toqué y tenía sangre. En ese momento sí me asusté, pero seguía caminando porque en la línea 12 no hay señal para hacer llamadas, recuerda. Luego de experimentar un malestar repentino, Lucero volteó para ver si alguien la seguía y continuó con su trayecto hacia la estación Eje Central. Una vez que llegué a Eje Central, me bajé y al salir le marqué a mi roomie para que se acercara. Ya no sentía bien las piernas y sudaba mucho, relató el Financiero. Ahora, voy a seguir leyendo por aquí. Aquí es donde tengo que empezar a editorializar un poquito porque yo no sé ustedes, pero a mí nunca se me han dormido las piernas por un derivado de cannabis. Para empezar. Y
No sé si ustedes sepan cómo son los procedimientos de inyecciones, pero no, yo no conozco inyecciones en la espalda que no sean para retirar fluido espinal, y esas definitivamente se sienten. Ana, una adolescente de 15 años, también fue atacada en el metro. Su reacción ocurrió en el trayecto Bellas Artes a Ermita. Sentí como si me hubieran picado en la espalda, pero no le tomé importancia porque pensé que había sido un empujón. De pronto, me empezó a dar sueño y me estaba quedando dormida. Una señora se me acercó y me preguntó si me sentía mal. Le dije que me sentía mareada. Ella se quedó cerca y cuando me iba a bajar, me dijo que si quería me sentara porque me veía muy mal. Le respondí que no. Cuando llegué a Ermita, me bajé, la marqué a mi mamá y a mi hermana, declaró. ¿Cuál es el modus operandi de los agresores en el metro de la CDMX? Fernanda Torres, coordinadora de No es una, somos todos, recuerden este nombre, explica que el modus operandi de los agresores consiste en inyectar un sedante a las víctimas para dejarlas indefensas. Ya lo explicó, ¿no? O sea, como periodista tu labor es entrevistar a una experta y decir y poner lo que dice. Preguntarle qué demonios sabe de esto Fernanda Torres, si es enfermera, si es médica, si sabe de derecho penal, sabe de cuáles son sus citas, de qué casos está hablando. Está hablando de los de Ana y Lucero, porque en los de Ana y Lucero no suena como que haya inyectado un sedante. Pero bueno, continuamos. Para dejarlas indefensas, con el objetivo de robarles sus pertenencias, secuestrarlas, abusar de ellas o incluso cometer desapariciones forzadas. De nuevo, esto no hemos escuchado de un solo caso de que esto haya pasado. En el caso de Ana y de otra víctima a la que damos acompañamiento, el modus operandi ha sido prácticamente el mismo. Tras el pinchazo, una mujer se les acerca y les dice: oye, te ves muy mal, ¿no te quieres sentar? O se ve que te sientes mal, ¿quieres que te ayude? A partir de ahí no se les despega. Es muy extraño que alguien que no te conoce se acerque justo cuando empiezas a sentirte mal y quiere ayudarte de inmediato, explicó. De manera similar al resto de las víctimas de pinchazo con inyecciones en el metro, Lucero y Ana tuvieron mareos y náuseas, además de vómito, sudoración excesiva y dificultad para hablar. En su denuncia, Lucero declaró que al acudir a un hospital LIMS, los guardias minimizaron la situación, señalando que es la nueva modalidad que tiene el metro para robar. Ahora, aquí es algo que en lo que estoy completamente de acuerdo en la gente que está armando un desmadre sobre esto. Esto no es una excusa, ¿no? Si es la nueva modalidad que tiene el metro para robar, eso no es algo que simplemente podamos minimizar. Y esa es una de las contradicciones por las cuales muchos de estos pánicos morales estallan y por qué muestran que el Estado le vale verga lo que le esté pasando a las mujeres, ¿no? Yo tengo mis dudas sobre qué es lo que realmente está pasando. Pero si tú, autoridad, estás diciendo esta es la nueva modalidad que tiene el metro para robar, y estás diciendo eso para desechar la denuncia y decir vale madres, estás admitiendo que no te importa que le abusen y roben de los usuarios del metro. Entonces, no culpo a nadie que lea un artículo como estos y exija justicia o exija una forma de que escuchemos más a las víctimas y que alguien llegue al fondo del asunto, porque a fin de cuentas, si las propias autoridades... Esto muestra el cinismo de las autoridades, ¿no? De eso no podemos negarlo en absoluto. Después continúa. Después de que llegué al departamento, una de mis roomies me llevó al hospital. Ahí le dije a los guardias que necesitaba pasar urgencias porque me habían pinchado en el metro. Se tardaron 1 hora y media para atenderme. Cuando por fin pasé, ya tenía la temperatura muy baja. Solo me inyectaron algo para estabilizarme y me dijeron que necesitaba descansar. Ahora, esto es un cacho importante porque inyectaron algo para estabilizarme. He estado escuchando que hay gente que dice que una de las cosas que me están inyectando para estabilizar es PrEP. Es decir, para evitar el caso de que le hayan inyectado VIH y protegerlo. Esto es bastante creepy, ¿no? O sea, que los doctores simultáneamente dicen, no pasa nada, pero por si acaso si te inyectaron VIH, toma. Es de nuevo otra de esas contradicciones del sistema de salud y el sistema de seguridad de la Ciudad de México y del país en general. Pero, de nuevo, pónganlo en pina eso. No me hicieron un chequeo como tal. Les conté lo que me había pasado y solo me respondieron que me veía bien, que seguramente era un piquete sin nada o que ya lo había vomitado todo. En lo que esperaban sus familiares, Ana pidió auxilio al personal del metro. Los paramédicos que la atendieron solo le revisaron los signos vitales, le recomendaron tomar abundantes líquidos y le indicaron que se fuera a casa. Primero me tomaron mis datos. En ese momento comencé a vomitar y a sentirme más mareada, como si estuviera muy cansada. Luego me llevaron con el jefe de estación y ahí me retuvieron y me estuvieron revisando. Es lo único que recuerdo, comentó. Entonces, antes de seguir,
Y porque lo siguiente va a ser criticar tanto el grueso de la narrativa de los pinchazos del metro, y lo voy a de seguir llamando un pánico moral. Esto no descarta que hay personas que están yendo con autoridades y con el sistema médico presentando algo, y a tanto las autoridades como los hospitales les vale verga encontrar la verdad. Yo lo que estoy diciendo es que los periodistas también no están haciendo un buen trabajo para llegar a la verdad. Y la culpa no es de las víctimas, es de las autoridades y del sistema de salud. Empezando por ahí. Pero de nuevo, ¿quién se beneficia de estas cosas? Bueno, veamos esto que está aquí. Aquí ponen un grupo que se llama No es una, somos todas, hablando del nuevo modus operandi de agresores en CDMX. Y, francamente, inventándose la mitad de lo que están diciendo, ¿no? O agarrando específicamente las cosas que les conviene y generalizando a los otros 41 casos. De nuevo, los dos casos que hemos hablado son el de Ana y el de Lucero. Son los únicos dos casos de los que se mencionan, y son los dos que se mencionan porque son los dos donde hay una viejita, ¿no? En ningún otro caso del que hemos hablado, por ejemplo, el de Monterrey, en el de Monterrey no hay ninguna viejita que se acerque a decirle nada. Y ahorita vamos a hablar del de Monterrey. Y de nuevo, ¿qué es lo que está diciendo? No es una, somos todas. Está tratando de escalar esto, de un intento de robo o de un accidente, de alguien que simplemente picó. O sea, las miles de explicaciones que podría haber de qué está pasando están yendo a lo que más pánico causa y lo que más sensacionalismo causa, que es: te quieren secuestrar a ti para hacer trata de personas. Y esto es algo que ha sido constante en el feminismo blanco mexicano y el feminismo blanco internacional, de exagerar y de hablar de la trata de personas como un sistema que secuestra a tus hijas inocentes, que figuras extrañas secuestran a tus hijas inocentes y las obligan a ejercer prostitución forzada. Cuando simplemente la trata de personas no es esto. Es simplemente así, no es como funciona. Los tratantes no son personas en el metro que llevan jeringas y pistolas de dardos de videojuegos. ¿Por qué están usando esa retórica? Vamos a hablar más de esto. Pero yo tengo mucho escepticismo cuando veo que un sitio cita a, pues, esta morra, que francamente, veamos el video de este caso, porque van a ver cuando Fernanda Torres habla, la verdad no habla con la voz de una experta, habla con la voz de alguien que le hicieron su colectivo para pasar el tiempo. Porque, como verán, nosotras no somos todas, es uno de los muchos colectivos que nació de la ola de feminismo radical de los 2000, que cuando fue desarmada la radicalidad de estos colectivos, cuando los bloques negros empezaron a ser reprimidos o se desarmaron, encontraron una salida en el feminismo institucional donde podían hacer una ley con su nombre, cabildear, juntarse con políticos, volverse feministas panistas, atacar a derechos trans, atacar a migrantes. Y veamos a quién sigue esta cuenta de Twitter. Casi exclusivamente a grupos de feministas radicales y a feministas influencers. A Saskia Niño y Rivero, Brujas del Mar, Alessandra Rojo de la Vega, Renata Villarreal, Colectiva Radical Zacatecas, Patricia Olamendi. Esto es Patricia Olamendi, que trabajó con Peña Nieto y con Vicente Fox, ¿no? Casi sigue exclusivamente a terfas y de las peores terfas. ¿Y qué es lo que hace este colectivo que las hace autoridades ¿Cuál es el modus operandi de estas cosas? Absolutamente nada. Solo que tienen contactos en medios y pueden ser las que entrevistan. Entonces, fui al metro, pero en eso que cierran las puertas sentí como que se me hubieran picado en la espalda y yo no le tomé importancia, pues porque dije, ay, pudo haber sido un empujoncito o algo así, y me fui a la parte donde se cierra como el metro, y ahí me quedé, pero como que me empezó a dar sueño. Este fue uno de los primeros casos que se registró de un pinchazo en el metro. Ocurrió... ¿Ustedes ven algo ahí? Miren, si te van a inyectar un sedante, no es algo que pase como ¡pup! Y ya. No es Assassin's Creed, no es Hitman. No existen las pistolas de sedantes que están silenciadas y actúan inmediatamente. Piensen en la carrera de anestesiólogo. ¿Por qué creen que existen los anestesiólogos? Es porque es
es tan complicado encontrar una dosis que funcione para tu peso, que te pueda dormir y que no te mate. El ser humano no puede solamente tan sencillamente ser sedado y que no pase nada. Sedar es algo complicado y peligroso. Hay gente que por azares del destino no despierta de ser sedado para una cirugía de lo que sea, ¿no? No es algo que pueda hacer algo así nada más. Y también, pues, una aguja no puede nada más como te roza y ya se te inyectó todo el contenido. Si te sedan, te lo prometo que lo vas a sentir. No, recuerden, si se han metido una vacuna, no es algo que podría pasar sin que se dieran cuenta. Simple y sencillamente no, sobre todo si lo que sientes es en la espalda, así no funcionan las inyecciones para sedar. Es simple y sencillamente así no es como funciona sedar a alguien. Y que la mayoría de los casos reporten toxicológicamente con el rigor más patético del mundo, ¿no? Dicen, aparte los sedantes no se administran por vía intramuscular. No, exactamente, ¿no? O sea, y se tienen que considerar si pisteas, si usas drogas, si padeces cansancio crónico o si tienes afectaciones neurológicas. Yo, por ejemplo, mira, no estoy diciendo esto para criminalizar a las personas que fueron a poner su denuncia. Creo que deberían poner su denuncia y creo que las autoridades deberían llegar al fondo de esto. Pero algunos de los casos que reporta el Financiero hablan de una sustancia. La organización no gubernamental no es una Somos Todas. Explicó que el examen toxicológico de Ana arrojó un resultado positivo compuesto de derivado de cannabis. Mira, Ana, no es mal pedo, pero a lo mejor te dio una pálida en el metro. Porque la neta, nadie va a intentar sedar a alguien con cannabis, y menos con un derivado de cannabis. Es muy conocido que la cannabis se queda en la sangre por mucho tiempo. Y está chido, ¿no? O sea, yo creo que... encontraron una alumna de la UNAM que tenía resultados de cannabis en la sangre. Más noticias a las 8. O sea, no es... La cannabis no sirve de sedante. Y se me hace esto una falta de responsabilidad del sistema médico de hacer un examen toxicológico sin buscar sedantes reales. Y también se me hace que no es una Somos Todas dirigida por una pinche fresa que de seguro cree que la marihuana es la lechuga del diablo. Está utilizando que hay una usuaria de drogas que a lo mejor fue agredida en el metro. A lo mejor no tuvo nada que ver con sedantes, pero a lo mejor la pincharon con una púa. A lo mejor simplemente sí fue un empujón y alguien tenía un pin que estaba zafado o tenía un alfiler. O sea, hay muchas posibilidades de que pudo haber pasado. Que el Financiero esté reportando que hay gente inyectando derivados de cannabis con solo rosaditas, se me hace súper sospechoso y la neta tiene cero de poder explicativo. Sigamos y vamos a ver. Ocurrió a principios de este mes de abril. Se trata de una menor de 15 años que fue víctima de este nuevo modelo de ataque, principalmente hacia las mujeres. Es un nuevo modus operandi porque pues como tal la asociación recibimos muchísimas denuncias diario y llamadas de auxilio, mensajes y demás y fue la primera vez que nos escribieron pidiéndonos ayuda por este caso pues acerca de un pinchazo en el metro. Algunas víctimas han reportado que sienten un pequeño piquete o que las empujan, mientras que otras ni siquiera han sentido el pinchazo, sino hasta que empiezan a sentirse cansados o mareados. A ver, ni siquiera han sentido el pinchazo, pero se sienten mareadas. Entonces, eso no es un modus operandi. Si no sentiste un pinchazo y no te empujaron, pero nada más te empezaste a marear, ¿qué estamos pensando que está pasando? ¿Que hay alguien con un sniper como si fuera como Metal Gear que tiene dardos? No, simple y sencillamente, por más que digas la palabra modus operandi, si cada dos casos son distintos, no estamos llegando al fondo de esto solo reportando lo pendejo y entrevistando a la primera Ana Sofi que nos regresa la llamada. Pero lo que hacen es que eso, como que te empujan en la parte de atrás, pues te subes al vagón y ya hay una persona que te está viendo porque los síntomas no son luego, o sea, como que van aumentando conforme va pasando el tiempo y se les acerca una persona, en este caso fue una mujer, y te dice, oye, ¿te sientes mal? ¿Por qué no te sientas? Una vez que empiezan a tener los síntomas, una persona les pregunta a las víctimas sobre cómo se sienten y en algunos casos los llegan a seguir.
ella se quedó ahí cerca y yo ya iba para bajar a mi estación y la señora me había dicho, si quieres siéntate porque te veo muy mal, y yo le dije que no quería. Y ya yo me bajo, llega a mi estación, que es Ermita, yo me bajo y la señora se bajó atrás de mí. Pues puede ser desde robo de lo que traigas en el momento, de tus pertenencias, pero ya sí, pues viéndolo como en el caso de nuestra asociación que nos dedicamos a defender y a proteger la vida de las mujeres, pues incluso puede llegar hasta un tema mucho más delicado. Hasta el momento. Me gusta, y en esto sí tengo que decirle a Telediario aplausos por tener tantito madre y tantito rigor periodístico, porque está clarísimo que Fernanda Torres iba a poner a hablar de cómo podría llegar algo súper más grave, como que te secuestren y experimenten contigo y te transformen en un alien y quién sabe qué mil más mamadas. Y dijeron, nah, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu declaración y la dejamos. Me da mucha risa cómo la cortaron a la mitad. La vida de las mujeres, pues incluso puede llegar hasta un tema mucho más delicado. Hasta el momento las autoridades tienen registro de 20 casos de este tipo de ataque. No obstante, han señalado que solo unas pocas personas han resultado positivos en los exámenes toxicológicos. Solo algunas personas han resultado positivos en los exámenes toxicológicos. Y de nuevo, el examen toxicológico les reto a... Si ustedes están escribiendo comentarios en YouTube o considerando como dejar algo en el chat, matándome la madre, les ruego que me encuentren un resultado toxicológico que muestre un sedante de verdad. No cannabis, no sustancias extrañas. Un sedante de verdad. Porque hasta ahorita no ha pasado ni en ninguno de los casos. Ha habido mareos. Miren, si yo estoy en el metro, me encuentro un pinchazo, siento un dolor, me toco atrás y tengo sangre, la verdad yo siento que es extremadamente entendible que se me baje la presión y que del susto el efecto placebo es bastante brutal. Y si se te baja la presión porque crees que algo te está pasando, yo también me empezaría a hiperventilarme, a marearme, etcétera, etcétera. ¿Y por qué estoy yéndome a primero que esta sea una de las posibilidades? De nuevo, porque no hay forma de inyectar una sustancia que dé estas situaciones sin que te des cuenta, sin que tarde tiempo, no de simplemente como un rozón y ya. O sea, pum, pum, y atinarle en la vena. No es algo que pueda pasar sin tu consentimiento así de fácil. No pasa en las caricaturas o en las series de Hollywood en la que llegan, le inyectan y se duerme, o sea. Y si te inyectaran la carga de sedante de ese grado, no se quedarían esperando 10 minutos. Estarías noqueada, ¿no? Como dicen en el chat, ¿no? Dice Misha, la calidad del aire de la ciudad está de la verga últimamente. Hace un chingo de calor y mucha gente tiene nuevas condiciones cardíacas no diagnosticadas por la pandemia. Es normal que medio mundo se maree o que se desmaye más fácil. Por supuesto. Es total y perfectamente válido que la gente esté presentando estos síntomas. Si hay pinchazos, no son inyecciones. Porque no habría un examen toxicológico habría un examen toxicológico que diría hay ciertas benzodiazepinas. Aún así, la mayoría de las drogas que se usan para esto, hay una razón por las cuales los casos confirmados de cosas como estas son en bebidas. Porque son cosas que se disuelven en agua y te la tomas. No son cosas que... No hay casos de inyecciones. Y vamos a ir más allá de esto. Después vamos a ir a un anuncio y vamos a hablar de... Ok, ¿cuándo ha pasado esto antes? Incluso el modus operandi famoso del que habla Fernanda Torres no se ve en el caso de Monterrey. Por ejemplo, aquí dice, pinchazo en el metro. Joven relata modus operandi de 2 hombres me miraban raro. El modus operandi de 2 hombres me miraban raro. De acuerdo con las redes sociales, con lo publicado en sus redes sociales, Esmeralda Vázquez, de 19 años, wow, aplausos por proteger su identidad, relató que el pasado 5 de mayo viajaba en la línea de 8, que va de Garibaldi a Constitución. Abordó la estación en Iztacalco con destino a Chabacano cuando pronto comenzó a sentirse mal. Me empecé a sentir con la vista nublada, ya todo mal, y fue cuando le marqué a mi papá porque de plano tenía náuseas, quería vomitar, mucho sueño, estaba cayendo de sueño. Llama la atención en su testimonio, la joven dice que no sintió ningún pinchazo. Únicamente se percató que tenía sangre y 4 marcas en uno de sus brazos. Sin embargo, lo que sí pudo observar fue a 2 hombres que actuaban de forma sospechosa y la miraban fijamente. De nuevo, no sintió pinchazo, lo único sospechoso es que 2 hombres la miraban fijamente. No sé qué es lo que pasa en esta situación, y me encantaría que un profesional de la salud realmente le interesara esto en lugar de simplemente darle una Halls, un Big Vaporru y mandarla a su casa. Pero, perdónenme, pero que 2 personas te vean feo en el metro no es un modus operandi. Dice, en el chat dicen,
David Portala, al igual que en Monterrey, el martes, miércoles y jueves va a haber un calor de más de 40 grados. Sí, no manches. Si no te estás sintiendo como que te vas a desmayar en el metro con 40 grados, la neta eres Superman, ¿no? Y Michelle contesta, ¿no? Todo esto suena más a agresiones normales y a POTS no diagnosticado. Que yo, como para que no sepan, POTS, yo tengo POTS. Si yo me paro muy rápido, me mareo y me puedo desmayar, ¿no? Yo siento que agresiones en el metro no faltan. No dudo de que de estas morras le hayan estado viendo dos hombres de forma peligrosa. Pero yo lo que sí dudo es que esos hombres tengan tecnología alienígena para desmayar a alguien con una pistola, ¿no? O sea, o con telequinesis, porque aquí ni siquiera sintió el pinchazo, ¿no? Porque se te baja la presión bien culero si te espantas y tu sistema cardiovascular no está chido. Yo he sentido situaciones como esas. Si algo grave pasa y además me tengo que parar rápido, me mareo y me da náuseas. O puede que tenga un desmayo. Es algo que sucede. Y de nuevo, habían dicho en el artículo anterior que el modus operandi era que sentías el pinchazo. Aquí ni siquiera se sintió el pinchazo, solamente hubo una agresión telequinética. Y esta es la situación en la que yo ya empiezo a decir, esto es un pánico moral, ¿no? Si nos estamos teniendo que inventar 7 modus operandis y ninguno coincide entre sí, si estamos teniendo que inventar que son sustancias desconocidas de un sector distinto de la galaxia, o que es cannabis que esta vez funcionó para dormirte las piernas, yo siento que es los medios y las autoridades tratando de encontrar qué decir. Y bueno, aquí está. Este colectivo exige protocolo de actuación ante pinchazos en el metro de la CDMX. Obviamente esto incluye que este colectivo sea el que se encargue de este protocolo de actuación, ¿no? De nuevo, muchos de estos colectivos, la forma en la que actúan ahora tratan de pasar la ley Fernanda, la ley Ana, la ley Lucero. Y yo ahí tengo muchas preocupaciones porque muchas de las veces que esto ha pasado, coincide con olas de inmigración, con racismo y con discriminación. Ok, regresando. Solo para recalcar, hasta ahorita solo ha habido 2 casos de los 41. Solo ha habido 2 casos que dieron positivo para estupefacientes. Y de nuevo, este artículo no deja en claro, pero hasta ahorita el único estupefaciente que he escuchado ha sido cannabis. No mencionan absolutamente nada. Yo sospecho que estos son los mismos 2 casos de cannabis. A menos, si resulta que ha habido 2 casos de benzodiazepinas o algo así, retracto todo esto que estoy diciendo. Pero sinceramente, decirle estupefacientes a derivados de cannabis, para mí me escucha como un sistema de salud moralino que trata todas las drogas como lo mismo. El clásico que nos enseñó en la escuela, que si hueles marihuana una vez en la vida te vas a volver adicte a la cocaína inmediatamente, y que eso significa que inmediatamente se te va a explotar el corazón, se te va a derretir los pulmones y te va a dar cáncer en el riñón, ¿no? O sea, que trata todas las drogas como el fin del mundo, todas las drogas como un castigo divino, que tú, como mordiste la manzana del jardín del Edén y has sido castigada inmediatamente, ¿no? Seamos sinceros, así es como funcionan, así es como han sido los pánicos morales siempre, y así es como han sido la forma en la que el sistema de salud trata las drogas. Esto se me hace solo es la cultura del vivir sin drogas y del mucho ojo llevado al extremo y llevado al pánico moral en lugar de la educación y a la reducción de daños. Pero bueno, vamos a hablar de otros países porque siento que ilustran mucho lo que ha estado, la verdad, todo esto. Saquen, dice Mishan. 3 estudiantes británicos detenidos tras denunciar ataques con agujas en discotecas. Lo único nuevo de lo que está pasando en la Ciudad de México es que está supuestamente pasando en el metro en vez de en las discotecas. Y yo creo que es porque mucho de la discusión social y la interacción con masas en México gira alrededor del transporte público, donde estamos pensando constantemente en los vagones para mujeres, en el mal mantenimiento que tiene, pues el ninja panista que lo saboteó y luego se llenó de la Guardia Nacional. La cultura de la Ciudad de México gira mucho alrededor del metro. Y también, pues bueno, en Inglaterra no hay buen transporte público, entonces leamos este tema y les voy a enseñar datos que en mi opinión muestran
cómo funciona un pánico moral. 3 estudiantes británicos detenidos tras denunciar ataques con agujas en discotecas. La policía de Inglaterra dijo el viernes 22 de octubre de 2021 que había arrestado a 3 hombres después de varios días de creciente alarma por informes de que personas estaban juergando, perdón la traducción, habían sido inyectadas con agujas en clubes nocturnos. Varios hombres y mujeres jóvenes, en su mayoría estudiantes, han dado un paso al frente y han dicho que creen que les inyectaban agujas hipodérmicas llenas de droga en clubes y bares. Durante años se ha advertido a las mujeres en particular que estén atentas a que sus bebidas no sean adulteradas con alcohol o sedantes cuando salen por la noche. Segundo, la policía de Nottinghamshire, en el centro de Inglaterra, dijo el viernes que había realizado 2 arrestos por parte de una investigación en curso sobre incidentes de spiking en la ciudad. Spiking me frustra porque se refiere simultáneamente a ponerle drogas a tu bebida y a las inyecciones. Y se necesita un periodista que no se esté quedando dormido para hacer la diferencia entre ambas. Se tratan de 2 hombres de 18 y 19 años que fueron detenidos bajo la sospecha de conspirar para administrar veneno con intención de herir, molestar o agraviar. La fuerza policial dijo que los arrestos no estaban relacionados con ningún caso o incidente específico que nos hayan informado en las últimas semanas de adulteración de bebidas o de adulteración de agujas. El vecino de Lincolnshire, la policía dijo que habían arrestado a un hombre local de 35 años bajo la sospecha de posesión de drogas con intención de administrarlas. El presunto delito no implicó una aguja, dijo la policía de Lincolnshire. Aún así, esto está reportándose en 3 estudiantes británicos detenidos tras denunciar ataques con agujas en discotecas. Así es como se empieza a mover esto. Alguien empieza a decir agujas, 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 agujas. Los medios empiezan a reportar agujas, 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 agujas. Y esto oculta cosas que realmente están pasando. Robos, agresiones, drogar bebidas. Esto es el pánico moral. Cuando digo pánico moral no estoy diciendo la gente que lo está reportando está pendeja, sino la gente que lo está reportando está operando bajo lo que ha estado escuchando en los medios, está interpretando su realidad bajo lo que los medios, que según esto son confiables, le están diciendo. Ninguno de los 3 personas que fueron arrestados tuvo nada que ver con agujas. Nada que ver. Y sin embargo el Straits Times lo reporta como tal. Y si lo buscas en casi cualquier lado va a venir como tal. Siguiente. Vamos a ver. Este es un reporte que por estos casos hubo un montón de activistas que empezaron a mover para que se hicieran investigaciones del tema. Y se hicieron investigaciones. No muy profundas, pero sacaron datos que son muy interesantes. Esto es de los datos de incidentes de spiking del 2021 al 2022. Y fue publicado el 20 de abril de 2022 por el Senado, el House of Commons, que es como el Senado que no tiene Lord de los ingleses. Y quiero enseñarles estas gráficas en específico, ¿no? Que son los resultados, ¿no? Aquí está el resultado de edades. No es sorprendente que esto sigue esto más que decir, esto sigue los casos de qué tipo de personas van a un bar, ¿no? De 24 años, 25 a 44 son la mayoría de las personas. No ves en clubes nocturnos a muchas personas de entre 45 y 74 años, ¿no? Aquí algo que se me hace muy curioso es que incluyen en los números a personas que vieron cómo pasó esto, además de las víctimas. Pero esta es la gráfica que más me interesa. Y le vamos a hacer zoom un poquito para que se vea bien. Ok. Dice tipos de spiking por año. En verde está spiking de bebidas. En verde claro está spiking con agujas. Y en morado está no sé qué pasó. Y cuando yo digo es importante educarnos sobre tener cuidado con las bebidas que tomamos, pedirlas enlatadas, andar cuidando los vasos destapados. Esto es totalmente cierto, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que las mujeres están inventando que hay casos de personas utilizando sedantes para abusar de ellas, porque es simple y sencillamente cierto. Y yo creo que eso se ve
en los casos antes de que empezara este pánico moral, ¿no? De 2016 antes, en 2007, 2018, vemos que hay entre 200 y 500 casos anuales. Y son, en su mayoría, de drogar las bebidas. Vean lo que pasa una vez que empieza... Aquí podemos ver como, si le hacemos super zoom, hay bien poquitos casos de inyecciones con agujas. Sospecho que no han de ser más de... No llegan a los 10 anuales. Empieza a ser reportado y ¡pum! De la nada hay más casos de inyecciones que de los que hubo durante todos los años registrados antes de 2016 de sedantes en bebidas. Perdón, pero yo siento que esto explica. Estos datos lo único que dicen es que una vez que empezó a haber un pánico en los medios, la gente empezó a sugestionarse. Sobre todo por la gente que no tiene, que dice no tengo. Hay más personas que no tienen idea de qué les metieron que personas que reportaron que les metieron drogas en sus bebidas el año pasado. Yo creo que esto es lo que está pasando en la Ciudad de México. Que hay un cierto nivel de abusos constantes en el metro. Es algo que sabemos, ¿no? Hay muchísimos casos de violencia en el metro contra las mujeres. Pero una vez que empiezas a hacer un pánico moral, los casos estallan, las explicaciones dejan de tener sentido. Hay más gente que reporta que algo pasó, pero no sabemos qué pasó. Y la gente empieza a buscar algo, una solución, alguien a quien echarle la culpa. Y de nuevo, de estos casos que hubo, ningún reporte toxicológico ha regresado de inyecciones con agujas hipodérmicas en Inglaterra. En España, volvió a pasar unos años después de esto. España denuncia una oleada de ataques con agujas a mujeres. La policía española investiga una serie de casos a mujeres a las que se les inyectaron jeringas posiblemente adulteradas en clubs llenos de gente, tras incidentes similares en Gran Bretaña, el que ya vimos, y Francia. Los ataques, denunciados a la policía o en redes sociales durante las últimas semanas, generaron temores de depredadores sexuales pudieran haber encontrado una variante de adulterar bebidas para aprovecharse de las mujeres. No, ven como la cosa que suena más oficial habla de bebidas, pero la cosa sensacionalista habla de inyecciones. Sin embargo, hasta el momento no se han detectado rastros de drogas u otros productos tóxicos, y no se han denunciado casos de violencia sexual relacionados, mucho menos de desaparición forzada y trata de personas como Fernanda cree que le está pasando a todo el mundo en la ciudad. En las últimas semanas, la policía ha registrado 23 casos en Cataluña, la mayoría en la ciudad turística de Lloret de Mar y Barcelona, y 12 en País Vasco. Números similares a lo que está pasando en la Ciudad de México. Los relatos de las víctimas son similares. La mujer, generalmente joven, estaba de fiesta cuando sintió un pinchazo en el brazo o la pierna y luego se mareó o sintió somnolencia, según informó la policía vasca. La policía pide a cualquier persona que crea que ha sido atacada que acuda a un centro de salud lo antes posible y denuncie el incidente. En 2021, en Gran Bretaña y este año en Francia, se registró una serie de casos de pinchazos con agujas. España registró sus primeros ataques a principios de julio durante los encierros de toros de Pamplona. Dejen, checo dónde está el artículo que estaba buscando. ¿Y qué pasó? El caso de Inglaterra y de Francia, se hacen las denuncias y luego no vuelve a pasar nada con el tema, ¿no? Se hace cabildeo a los gobiernos prometen pasar una ley que prohíba las agujas con drogas, aparentemente, o algo así. Y eventualmente el tema muere y nunca nadie llega a la verdad. Algo interesante del caso de España es que sí hubo comentarios, sí hubo una investigación un poco más a fondo, y lo que se llegó a la conclusión es que todas las denuncias por pinchazos en fiestas y discotecas resultaron ser falsas. En Baleares se investigaron más de una veintena de casos que generaron una gran psicosis de la población. Las islas vivieron el verano pasado, al igual que el resto del territorio nacional, una psicosis de denuncias y supuestos ataques a personas que se dedicaban a pinchar a las chicas en zonas de ocio a la que supuestamente les inyectaban una sustancia estupefaciente o medicamento con el objetivo de abusar sexualmente de ellas.
Meses después, fuentes judiciales y policiales y del Instituto de Medicina Legal han llegado a la conclusión de que todas las denuncias causadas en Baleares resultaron ser falsas. Es más, los datos son extrapolables al resto de España, donde también se tiene constancia de tal falsedad. Estudio. Una vez analizados los resultados de las pruebas a las presuntas víctimas, en ningún caso fueron drogadas o se les administró sustancia alguna. Del estudio realizado a nivel nacional, se concluye que no se han detectado absolutamente nada. Por cierto, a título personal, puedo decir que se trata del peor método de sumisión química que conozco, porque las víctimas los notaría, y al hacer pinchazos intramusculares, los efectos no son inmediatos, sino a largo plazo. Podemos decir que la persona que inventó este método no es para nada avispada. ¡Wow! En Baleares, a la Guardia Civil le tocó investigar casi una decena de casos, y a la Policía Nacional otros 6 o 7. En todos ellos, los hechos denunciados no quedaron probados. Incluso, hubo este caso. El denunciante es un joven que afirma que mientras estaba en el local, alguien se le aproximó, notó un pinchazo en una de sus piernas y minutos después comenzó a encontrarse mal y fue víctima de robo de varias de sus pertenencias. Nada más tener conocimiento de los hechos, los agentes responsables del caso tomaron la declaración del joven y los posibles testigos, visualizando de cámaras y de otras pesquisas para el esclarecimiento de los hechos. Hasta la fecha era la única denuncia en vigor presentada en las islas, cuya presunta víctima reconoce abiertamente haber sido objeto de un robo tras recibir el pinchazo. Tras numerosas gestiones e indagaciones policiales, se pudo comprobar que la denuncia era completamente falsa. Es más, desde un primer momento se tenían serias dudas, incluso de que el joven hubiera accedido al interior de la discoteca. Este hecho fue corroborado de inmediato por las cámaras de seguridad del local. Ahora, tras conocer los datos del estudio, todo era mentira. Es decir, esto suena a que un chavo no lo dejaron entrar un cadenero a una discoteca e intentó denunciar al establecimiento de que recibieron pinchazo adentro. Y esto, de nuevo, es el único caso donde se siguió hasta a fin porque la víctima decidió llevarlo a fin. No sé por qué, si era claro que estaba mintiendo. Y de nuevo, esto es... Me gustaría... No quiero decir que no haya ningún caso, que es imposible que haya un solo caso en todo el planeta. Pero me llama la atención que el único lugar donde se llegó al fondo de esto fue en España. Y lo que se encontró es que ningún resultado toxicológico daba algo que fuera un sedante. Por lo menos no hicieron la ridiculez de decir que hubo estupefacientes y el estupefaciente era un pinche muffin. Y que incluso un güey se lo inventó tanto al grado de que ni siquiera entró a la discoteca donde dijo que había pasado la agresión. Ahora, ¿por qué me llamó atención este tema? ¿Por qué me estoy poniendo aquí de pedante a regañar a los medios? Uno, porque me encanta, porque los medios son una porquería y porque nadie no les pagan nada, entonces la mitad de los artículos hoy en día son copy-paste de alguna declaración oficial o chatgptazo. Pero aparte de eso, porque este tipo de pánicos morales tiene consecuencias. No solo consecuencias... La primera ya la discutimos, ¿no? Que estos grupos feministas, feministas panistas institucionales, y lo único que buscan es pasar una ley en la que puedan encontrar una forma de meter a más gente precarizada a la cárcel por más tiempo y con eso hacerse una carrera. También tienen una historia larga de discriminación y discriminación que ha llegado a consecuencias bastante graves. Así que vamos a ver. Primero les voy a leer un cachito del libro Enemy Feminism de Sophie Lewis. Es un libro excelente que les recomiendo. Habla de TERFs, policías y girl bosses. Y es un libro que básicamente platica de la historia del feminismo aliándose con la derecha para continuar a apoyar sobre todo el supremacismo blanco y al fascismo. Y en específico habla del origen de una de las frases que mucha gente repite y creo que mucha gente ya se da cuenta como que suena raro, pero sigue en el vocabulario popular y no es suficientemente examinado. Y es white slavery, o en español, trata de blancas. No se hace chistoso que hay gente que en medios oficiales, en el gobierno, en el día a día, usa la palabra trata de blancas y no explica por qué verga significa. ¿Por qué usamos la frase trata de blancas y qué significa? Bueno, trata de blancas, en inglés white slavery, es una frase que viene de intentos
de desarticular el abolicionismo de la esclavitud y redirigirlo hacia las mujeres blancas. Es decir, fue durante todos los debates del sufragismo, del feminismo de la primera ola, ¿no?, que estaban intentando agarrar el lenguaje de los abolicionistas de la esclavitud y volver a utilizarlo para algo bueno, ¿no?, para darle el voto a la mujer. Pero la forma en la que lo escogieron utilizar fue crear pánicos morales antimigrantes y llegar al prohibicionismo de el trabajo sexual y el alcohol. Así es como llegamos al prohibicionismo de Estados Unidos. Muchas de las mujeres argumentaban que deberían tener el acceso al voto para poder votar en contra del consumo de alcohol. Aquí habla de la historia de cómo estas feministas utilizaron la frase white slavery, trata de blancas, para acusar crear una conspiración de personas secuestrando mujeres blancas para obligarlas a ejercer prostitución forzada, y que esto estaba pasando sobre todo en bares donde la mayoría de los que estaban consumiendo alcohol eran migrantes mexicanos y sindicalistas blancos. Esto se usó para hacer que muchas personas, incluyendo el Ku Klux Klan, fueran a quemar bares, fueran a correr católicos mexicanos y irlandeses de lugares, fueran a tomar el lenguaje de esta es gente que apoyaba la esclavitud, usar la frase esclavitud blanca, uno de los primeros pánicos morales que hubo, que involucraba el uso de drogas. Y aquí les tengo, por ejemplo, el caso de una de las consecuencias que hubo de este pánico moral. La Ley Page de 1875 fue la primera ley federal de inmigración restrictiva en Estados Unidos, que prohibió efectivamente la entrada de mujeres chinas, marcando el fin de las fronteras abiertas. 7 años después, la Ley de Exclusión China de 1882 prohibió también la inmigración de hombres chinos. ¿Por qué primero prohibieron la migración de mujeres chinas? Porque decían que las mujeres chinas estaban ingresando para ser trabajadoras sexuales. Y lo más chistoso es que lo que hacían era decir, hay trata de blancas en tal lugar, mandaban un montón de policías y arrestaban un montón de gente, y lo único que encontraban eran mujeres chinas. Entonces a esas mujeres chinas las deportaban, las arrestaban, abusaban de ellas, pero siempre usando a una mujer blanca mítica secuestrada como la excusa para llegar a arrestar trabajadoras sexuales chinas o simplemente inmigrantes chinas, punto. Después esto se siguió progresando y llegó a simplemente prohibir la entrada de personas de China a Estados Unidos, punto. Ahora, esto empezó a crear un movimiento antichino, y esto se mezcló con los pánicos morales de supuestas mujeres anglosajonas secuestradas. Ahora, esto tuvo el papel dual, ¿no? Borrar la historia de la esclavitud en Estados Unidos a personas negras y mujeres negras, y criminalizar la migración de mujeres chinas. Todo bajo la bandera de defender a la mujer blanca. Esto es, de hecho, por esta razón es que muchas personas negras en Latinoamérica critican el uso de la palabra abolicionismo que usan algunas feministas blancas en México y en el resto de Latinoamérica, ¿no? Abolicionismo viene de la abolición de la esclavitud. Sin embargo, las feministas blancas se robaron ese término y lo aplicaron a abolir el trabajo sexual. ¿Por qué? Porque el trabajo sexual es la esclavitud blanca. Y esa es la importante, ¿no? Y, pues bueno, aquí hace un ejemplo, esta Sophie Lewis, compara lo que pasó en California en 1800 con Pizzagate. Que si ustedes han hablado con alguien, un Sumer con cerebro podrido, sabrán que es esta conspiración completamente inventada por la derecha gringa, de que hay una red invisible y todopoderosa de trata de niños, específicamente de niñas blancas, ¿no? Es la mayoría de las veces hay miles y miles de TikToks de morras blancas creyendo que alguien las vio feo en un estacionamiento de Costco en Wyoming, y eso hizo que su vida peligrara por culpa de estas invenciones de que había pizzerías donde se hacía tráfico de personas. Las cosas que hizo, por ejemplo, Jeffrey Epstein, tenemos pruebas, tenemos evidencias, tenemos víctimas que salieron con nombre y apellido. Pizzagate nunca mostró absolutamente nada. Fue, de hecho, yo siento que hasta fue una distracción a lo de Jeffrey Epstein. Y aquí lo que siento que puede estar pasando es que
estos inventos de Fernanda Torres de que hay trata de personas con pinchazos en el metro pueden ser distracciones de, irónicamente, lo que mencionó el güey de esa autoridad en el primer artículo que leímos, de que esto puede que sí sea una nueva forma de robar en el metro. Me caga que ese güey lo haya dicho con para negar lo que le pasó hasta a Anaí Lucero, cuando en realidad para mí se me hace como lo más importante que ver. Porque piensen ustedes, ¿qué suena más sencillo? Llegas con alguien y le das un raspón, mandas a una viejita a que la sugestione y le diga, oye, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Hasta que empieza a marearse. La asustas tanto y en lo que ella está intentando ver, oh, ching, ya me tengo que bajar en la siguiente estación porque esta viejita ya me está sacando de onda y siento como sangre en la espalda y así. Y en lo que pasa toda esa distracción, simplemente llega alguien y le quita la cartera. Eso a mí se me hace completamente realista. Si algo está pasando, sospecho que es algo como eso. No es una conspiración global de gente intentando secuestrar mujeres. Es algo que haría Better Call Saul. No es un clásico robo con distracción. No tenemos que hablar de jeringas hipodérmicas. Puede ser simplemente un lápiz, una pluma, algo para hacer una raspadita y espantar a alguien. Alguien que venga a hacerle su gestión de ¿te sientes mareado? ¿Te sientes mareado? ¿Te sientes mareado? Y alguien que en el momento que se esté despistada, esté marcándole a su papá de que se siente mal, simplemente llega y la bolsea. Eso se me hace completamente probable, por lo menos posible, y una explicación racional, que no tenemos que empezar a hablar sobre drogas, sobre cannabis, sobre estupefacientes, sobre VIH, sobre... O sea, simplemente es un caso de crimen en el metro. Bolseadas en el metro hay todos los días y no llegan a las noticias. Y sobre todo no son instrumentalizadas en contra de migrantes, en contra de grupos vulnerables, en contra de personas con VIH, que es lo que vamos a hablar. De nuevo, aquí habla de estas sufragistas que buscaban que la gente dejara de tomar alcohol, las temperance suffragists, eran parte de una cruzada antilicor que junto con el Partido Prohibicionista y la Anti-Saloon League, la Liga Antisalones, Antibares. Estos tres grupos juntaron una mezcla de feministas radicales, progresistas, personas del Ku Klux Klan, anticatólicos, nacionalistas blancos, xenófobos y religiosos. Y ellos fueron los que crearon la idea del prohibicionismo del alcohol en Estados Unidos. El tema de la esclavitud blanca unió a reformistas a lo largo del espectro político y creó una contrarrevolución que creó un régimen que se llamó Jim Crow. Jim Crow es la legalización de la segregación en Estados Unidos. La esclavitud blanca se volvió una hidra de muchas cabezas, de impureza social, de prostitución, de perversión, de violencia, de abuso sexual y de mezcla de razas. Todo esto iba a ser extinguido con los votos para las mujeres y la campaña antiprostitución y neoabolicionista debería llamarse prohibición, porque actuó en conjunto para eliminar todos estos males sociales que a los supremacistas blancos les molestaba: los migrantes, el consumo de alcohol, los católicos, las mujeres con agencia en sus cuerpos, el aborto también, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que estemos viendo a las mismas personas que ya crearon este pánico moral hace 100 años participando otra vez en la creación de uno nuevo, ¿no? Las feministas radicales que se unieron con el Ku Klux Klan para expulsar a migrantes de Estados Unidos en 1930, en 1898, etcétera, etcétera, ahora estamos viendo cómo son las mismas que están siendo entrevistadas en El Financiero y en Milenio, etcétera, para decir que hay una epidemia de secuestro de tu hija blanca. Esto es muy peligroso, ¿no? Hasta ahorita no han accionado, ¿no? Nadie ha dicho en voz alta esto es culpa de los haitianos. Pero estamos en tiempos de Trump. No podemos esperarnos a que esto pase. Hay que tener escepticismo cuando empecemos a ver pánicos morales fraguándose, porque si no, va a ser demasiado tarde. Eventualmente, no sé, pinche Carlos Leal o Verástegui van a utilizar esto para encontrar un chivo expiatorio. Y si no tenemos en mente que, oye, esto no está pasando como los medios lo dicen, van a poder explotar esto muchísimo más fácil. Entonces, de nuevo, tengan mucho escepticismo de lo que dice un grupo feminista que sigue a Alessandra Rojo de la Vega. Para que vean qué tipo de feminista está impulsando esto de los pinchazos y la calaña de este tipo de grupos de feministas que fingen ser de a pie, pero en realidad son patrocinados por X o Y grupo de poder.
No somos una, somos todas. Fueron parte de las que convocaron una marcha, junto con Alessandra Rojo de la Vega, que hicieron una marcha anti-Sheinbaum en la glorieta de las mujeres que luchan. Ahora, aquí ya, ustedes ya saben que yo no soy fan de Claudia, ¿no? Pero un montón de terfas panistas convocando y utilizando a la glorieta de mujeres que luchan para cosas partidistas, fue algo que la misma glorieta sacó un comunicado condenando y deslindándose de las mamadas que pasaron. Entonces, yo ni siquiera sabía que este grupo fue parte de estos grupos, ¿no? Que no es una, somos todas. Junto con nosotros tenemos otros datos. Alessandra Rojo de la Vega, Indira Sandoval y demás feministas panistas, utilizando la legitimidad de la glorieta de las mujeres que luchan para impulsar su agenda panista. Una y otra vez este tipo de terfas y este tipo de feministas radicales panistas institucionales, de feministas blancas, una y otra vez hacen esto. Apropiarse de la legitimidad de otro movimiento, así como lo hicieron en su tiempo las neoabolicionistas, apropiándose del abolicionismo de la esclavitud negra para jalar agua a su molino, con la excusa de darle el voto a la mujer, cuando en realidad lo que querían era atacar a migrantes y a católicos y a trabajadores sexuales. Así, Alessandra Rojo de la Vega y nosotros no es una, somos todas, utilizando la legitimidad de la glorieta de las mujeres que luchan, un grupo legítimamente de feministas de a pie, de coloniales, anticapitalistas, y utilizando, como dicen ellas, con arribismo y falta de respeto a un sitio de memoria de vida. ¿Para qué? Para hacerse legítimas, para tirarle mierda a las mujeres del otro lado de la 4T, y para ser las personas que cuando un periodista que no sabe qué chingados poner a las 8 de la noche en TV Azteca, entrevisten a la Ana Sofi más pendeja que encontraron para decir que hay una cosa terrible pasando en el metro, ¿no? Robarse la legitimidad de las feministas que realmente les interesa combatir la epidemia de machismo y de feminicidios que hay en México. ¿Para qué? Para jalar a su molino, para ser la persona que entrevistan en la tele. Vamos a pasar al tema de VIH, que se me hace muy importante, porque de nuevo, esto no es lo que las noticias están reportando todavía, pero es la preocupación que más se está viendo en redes sociales sobre este problema. Y la neta, como ya hemos visto, ya ha habido rumores de gente que les han administrado PrEP después de recibir un pinchazo en el metro, lo cual muestra que las autoridades de salud creen que esto puede ser un caso de inyecciones de sangre contaminada con VIH. Y eso es muy peligroso y ya ha pasado antes. Y vamos a hablar de ese tema. Y empezando con esta excelente información que da Alain Pinson, ¿no? Recientemente hicimos un material acerca de los pinchazos en el metro y la poca probabilidad de que existe de adquirir VIH por esta vía. Explicamos las formas en las que el VIH puede transmitirse, pero también qué pasa cuando el virus está fuera del cuerpo humano. VIH en el metro. Próxima parada les informamos. Querida comunidad, hemos recibido varias inquietudes relacionadas con incidentes reportados en Metro CDMX, donde usuarios mencionan haber sido atacadas con agujas, que podrían contener sustancias desconocidas. Desde Vive Libre queremos aclarar los riesgos reales y desmentir mitos sobre la transmisión de VIH en este contexto. El VIH no se transmite tan fácilmente fuera del cuerpo humano. El virus necesita condiciones muy específicas para sobrevivir y completar una transmisión con el contacto directo de fluidos con el torrente sanguíneo. Recordemos que el virus se desactiva a pocos segundos de salir del cuerpo y está en un ambiente no controlado. Para que exista un riesgo real, la aguja debe contener sangre fresca en altas cantidades y un ambiente controlado, lo cual es altamente improbable en los incidentes reportados dado la cantidad de tiempo que una intervención así necesita. De nuevo, el mismo problema con los sedantes. Si te están inyectando suficiente sangre contaminada para que te puedas infectar, para que pueda haber una transmisión, te darías cuenta. Verías a alguien caminar como una señora aguja. No es simplemente algo que, ups, pase y ya. No, debería haber tiempo y deberías poder ver qué está pasando. No sería una aguja que alguien podría esconder, no la tendría como de Assassin's Creed de que nada más hace chuc, chuc y le sale, ¿no? O sea, así no funcionan estas cosas. Después, ¿cómo sí puede haber una transmisión de VIH vía aguja o jeringa? Aquí lo explicamos. No existen casos documentados en México ni en el mundo de transmisión de VIH por ataques deliberados con agujas en espacios públicos. Muy cuidadosamente escrito, y les recomiendo ir a las citas de aquí. Yo voy a hablar de los casos que sí se han dado, que no son en espacios públicos, para explicar un poco de cómo
cómo es imposible que esto esté pasando. Porque, ¿qué hacer si pasa algo así? Es decir, que si hay una pinchada. Lava la herida con agua y jabón y evita exprimir la herida. Busca atención médica para hacer una evaluación y denuncia lo ocurrido con el personal de seguridad del metro o metrobús. ¿Cómo se transmite VIH vía aguja o jeringa? ¿Accidentes con instrumentos o jeringas durante una cirugía? ¿Accidentes con agua para tatuaje en donde ambas personas hayan picado en el momento? Y compartir agujas intravenosas. Exigimos al gobierno de la Ciudad de México se investigue a fondo estos incidentes, determine la causa y brinde respuestas claras a la población. La seguridad en el transporte público es un derecho de todos. Y en esto estoy completamente de acuerdo, ¿no? Otra vez, por repetirlo por 25ª vez. Yo lo que no estoy negando es que no haya agresiones. No creo que no haya agresiones. No creo que no haya robos. Lo que no está pasando es sedantes o inyecciones. Porque simple y sencillamente es físicamente imposible y nunca ha pasado. Y es un mito con el que yo crecí. Yo que nací en los 90s, ¿no? Era súper común que la gente te decía que no fuera, que cuidaras el asiento en el cine, porque de seguro había una aguja con VIH, ¿no? Era algo súper común, ¿no? Dice en el chat, ¿por qué no se exprime la herida? Yo siempre lo hago y no sabía que estaba mal. Por lo que entiendo es porque puede ser que se vaya más al fondo la sustancia, ¿no? Por lo menos yo sé que así funcionan las piquetes de mosquitos, ¿no? Mientras más te rascas, más te pica el piquete de mosquito porque estás empujando la sustancia más adentro, ¿no? Entonces, algo similar es lo que puede estar pasando, ¿no? Y este es un artículo de... Perdón poner un artículo de Snopes, pero pues sí, nunca ha habido una inyección de VIH. Vamos a traducirlo. Ataques con agujas infectadas con VIH. Hay rumores que datan desde hace décadas de que unos locos están pinchando a espectadores desprevenidos con agujas infectadas con VIH. Los locos están inyectando sangre infectada con VIH a espectadores desprevenidos en el cine y a jóvenes al azar que salen a bares o en raves. ¡Falso! En julio de 2018, el sitio de web FediTV publicó un artículo titulado Agujas infectadas con VIH encontradas en público. Tómate solo 2 minutos para salvar tu vida. El artículo relataba incidentes supuestamente recientes de personas desprevenidas que fueron pinchadas con agujas infectadas con VIH, dejadas en butacas del cine de varias ciudades. Este artículo no era más que un relato moderno de una leyenda urbana sobre terroristas de SIDA que pinchaban al azar a víctimas con agujas infectadas en VIH en teatros y otros lugares públicos. Una leyenda que apareció por primera vez en internet hace 2 décadas. Por favor, revisen sus sillas cuando vayan al cine, publicado en 1998. Durante todo el tiempo transcurrido desde que apareció este rumor por primera vez, no hemos descubierto que se haya confirmado ningún ataque con agujas infectadas con SIDA a espectadores en el cine en Bombay, Hawái, Dallas, París o cualquier otra ciudad otro lugar del mundo. Solo conocemos 2 incidentes relacionados, ninguno de los cuales demostró implicar una intención deliberada de infectar a una víctima inocente con VIH. Un hombre de Luisiana se sentó sobre una aguja en el teatro de Baton Rouge en diciembre del 96 y demandó al establecimiento por el incidente, pero no había ninguna nota que le diera la bienvenida al mundo del SIDA ni ninguna indicación de que hubiera contraído alguna infección. Solamente se sentó en una aguja y no hubo ninguna infección. En un informe de 2005 procedente de Athens, Georgia, trataba sobre una mujer que afirmó haberse sentado sobre una aguja pegada con cinta adhesiva a las butacas del cine, pero que desde entonces no ha presentado síntomas de infección por VIH. En este último caso, aunque la jeringa contenía una sustancia que parecía sangre seca, lo cual la muestra era demasiado pequeña para que la policía pudiera determinar de qué se trataba o si transmitía alguna información. En muchas de las versiones de esta advertencia afirmada ser difundida por el Departamento de Policía de Dallas. No solo no fue una institución la que originó la advertencia, sino de que desde su aparición los agentes se han mantenido ocupados respondiendo a las preguntas sobre este engaño. Todo es falso, dice Jim Chandler, portavoz de la Policía de Dallas. Lo que tenemos aquí es una leyenda urbana que explota nuestro miedo a contraer el SIDA. Las historias con moralejas sobre personas desafortunadas que contrajeron una enfermedad infecciosa se pusieron de moda en la década de los 90. Otra leyenda similar tiene que ver con los adictos que dejan agujas contaminadas de VIH en las ranuras de monedas de los teléfonos públicos. Consulta nuestra página Tragamonedas Divertidas para más información sobre esta leyenda. Esta historia del pinchazo de alfiler es una versión de la conocida leyenda de María de SIDA. ¿Cómo se llama en inglés? Porque la traducción está chafona. AIDS Mary. Ok, bueno, sí, María de SIDA. Sí, el clásico, ustedes han visto el meme, ¿no? El bienvenido al mundo del SIDA.
El mensaje bienvenido al mundo del SIDA suele transmitirte mediante un regalo con ese mensaje que se deja a la víctima o que se encuentra grabado con lápiz labial en el espejo del baño. La María del SIDA nos ha estado asustando muchísimo, al menos desde principios de la década de 1980. Sin embargo, la leyenda del pinchazo de alfiler tampoco es nueva, ya que la versión de VIH tiene sus raíces en un incidente en 1989 en la ciudad de Nueva York. La leyenda en su encarnación actual, adolescentes en cines a oscuras pinchadas con agujas, se remonta a una historia mucho más antigua no relacionada con VIH, una que estaba muy extendida en el área de Nueva Orleans en los 30s. A las jóvenes apetitosas, se les decía que tuvieran cuidado con los hombres aguja. A los jóvenes se les instruía estrictamente que se sentaran al final del pasillo en los cines y no en medio, para no atraer la atención de tratantes de blancas que trabajaban en parejas que se sentaban junto a la chica, una a cada lado, le inyectaban morfina y la sacarían del cine a una vida de vergüenza. Y hay algo interesante que no sale en esto de aquí, que para empezar nunca hubo una razón creíble para creer que tales hombres existían, pero no solo eso, esto de que fuera morfina con la que te desmayabas y te secuestraban, ni siquiera fue el mito original. El mito original era que chinos llegaban a inyectarte drogas y no es que te desmayaras y te secuestraban, sino que una vez que entró la droga a tu sistema, eso te pervertía tu alma y tú solita, mujer blanca, ibas a acabar en una mala vida de violencia de género y lo que sea. Porque una vez que tu hijita toque la lechuga del diablo que los chinos le dieron, se va a volver una depravada que evidentemente alguien que toma drogas va a acabar en esa mala vida, en esa oscuridad, en ese castigo divino. ¿No? Y era un mito que criminalizaba a los migrantes, criminalizaba a los usuarios de drogas y a las trabajadoras sexuales. Y sus orígenes son en lo que ya hablamos, en lo que describió en su libro de Enemy Feminisms, en esa alianza entre las feministas blancas que traicionaron a los abolicionistas negros y se unieron con el Ku Klux Klan. De ahí viene ese mito, y el mito original, de nuevo, no era que te iban a desmayar y te iban a secuestrar, era que el solo contacto con esta droga iba a pervertir tu alma. Y pues bueno, son ciertas las historias, ¿no? Este es el CDC hablando de este tema, ¿no? Y emitió este artículo diciendo: los CDC han recibido consultas sobre diversos informes o advertencias sobre agujas usadas dejadas por usuarios de drogas inyectables con VIH en máquinas expendedoras de teléfonos en teléfonos públicos y en butacas de los cines. Estos informes y advertencias se están difundiendo por internet, correo electrónico y fax. Y fax. Algunos informes han indicado falsamente que los CDCs confirmaron la presencia de VIH en agujas. La CDC no ha analizado dichas agujas ni ha confirmado la presencia o ausencia de VIH en ninguna muestra relacionada a estos rumores. Vamos a hablar de los casos donde sí ha habido transmisión de VIH con agujas que yo logré encontrar. ¿Y por qué siento que es físicamente imposible que esto pase en el metro? Ya vimos como toda la gente diciendo cómo no puede pasar. Pero, ¿qué casos existen de gente transmitiendo intencionalmente VIH con una inyección? Ambos casos son no de extraños en público, no de alguien en el metro, en el cine o en un bar, sino de médicos. Médicos con acceso a la sangre infectada, con acceso a la confianza de las víctimas y con acceso a las jeringas limpias, a la forma de mantener la sangre y por lo tanto el virus vivo, y con un motivo. No eran extraños random en el metro, no había terroristas del SIDA, no, era gente como Brian Stewart, el flebotomista. Flebotomista es alguien que inyecta sangre, no, que extrae sangre y hace inyecciones. Fue condenado en diciembre de 1998 por inyectar a su hijo Brian Stewart Jr., ahora conocido como Brian Jackson, con sangre contaminada con VIH. En abril del 98, Stewart fue acusado de agresión en primer grado. El fiscal del condado declaró que esto se debía a agresión en primer grado, resultado de una sentencia más larga en vez de
intento de asesinato. La sangre contaminada era incompatible con Brian y le diagnosticaron SIDA en el 96. Stewart supuestamente le inyectó sangre contaminada. Y el motivo que decía era para que no tener que pagar la manutención a la madre del niño. Entonces era alguien que trabajaba con sangre y tenía un motivo para hacer esto y estaba intentando asesinar a su hijo para dejar de pagar manutención. El otro caso. Richard J. Schmidt, un ex médico estadounidense que fue condenado por un tribunal de Luisiana en el 98 por intento de homicidio en segundo grado por inyectarle el virus de inmunodeficiencia humana a su amante Janice Trahan. El caso marcó la primera vez que una historia forense que se utilizó ARN viral para mostrar un vínculo con dos personas con VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida para un juicio penal. Schmidt usó una muestra de sangre extraída a uno de sus pacientes con VIH positivo para inyectárselo a su amante y ex colega Janice Trahan, infectándola con VIH. Como dice aquí en el chat Misha, ¿no? No todos los hombres, pero siempre es un hombre el musical. Y sí, en efecto. Y no todos los hombres, pero siempre es un hombre. Me gusta mucho porque explica la situación. Es un resumen de lo que está pasando aquí. No hay una masa amorfa de violencia llamada hombres. Se llama patriarcado. Pero esto no significa que todos los hombres que te estén viendo en el metro te vayan a inyectar y que estas inyecciones tengan sedantes o sangre con VIH. Lo que sí significa es que personas con autoridad, que tienen acceso a drogas, que tienen acceso a sangre con VIH, pueden abusar de esto. O que personas famosas que tienen acceso a poder sobornar a, por ejemplo, a este Bill Cosby, que siendo famoso podía conseguir cualquier droga y utilizarla para drogar a sus víctimas de abuso sexual, que llegó como a los 3 dígitos ese cabrón. Ese güey no iba por ahí inyectando gente random en el cine. Lo que hacía era invitar a morras a su casa y ahí las presionaba para tener drogas o le ponía drogas en sus bebidas. No, recordemos que el 81% de las víctimas de abuso sexual reciben ese abuso por gente que conocían. Por familiares, por amigos, por exes, por parejas. Otros tipos de casos que pasan, pues bueno, aprovechando que ya habemos papa, pues los abusos en las iglesias, los abusos de los padres son contra monaguillos, son contra feligreses, no son contra gente random. El abuso sexual no ocurre frecuente. Lo más frecuente que hay no son abusos sexuales de gente con pasamontañas escondida atrás de arbustos. Ocurre por familiares, ocurre por parejas, por profesores, por jefes. Esas son las personas a las que tenemos que estarnos cuidando. No de hombres como concepto, porque cuando pensamos así, lo que vamos a tener es más la desconfianza que vamos a tener en nuestra mente va a ser contra hombres cafés que nos asustan en la calle y que nos están viendo feo en el metro, en vez de contra figuras de poder que tienen la facilidad de abusar de personas que dependen de ellas o que saben que pueden salirse con la suya. Entonces, como resumen de esto, yo creo que lo que sea que esté pasando en el metro es, como vimos en los artículos de Inglaterra, estas franjas verdes, ¿no? Estos 500 crímenes que están pasando, que no son... El que no sean fuera de lo común no significa que no hay que pelarlos, que no es algo importante que está pasando, que no hay que proteger más a las mujeres que están sufriendo de abusos en bares, de ingresos de sustancias. Y ahí incluso el grueso de los abusos sexuales facilitados con sustancias usan la sustancia más obvia, el alcohol. La mayoría de las mujeres que son abusadas por ingerir sustancias no usaron éter, no usaron barbituratos, no usaron opioides, es simplemente alcohol. ¿No? El abuso, ahí el problema es que no hay una cultura que eduque a los hombres a no abusar sexualmente. Es triste que tengamos que estar
constantemente educando a las mujeres para que se cubran sus bebidas en vez de estar educando a los hombres para no pinche violar. Pero sinceramente, ahí el problema es eso, los hombres que están abusando sexualmente. Y muchos de ellos no necesitan tener drogas para hacerlo. Sí existen estos casos que vemos aquí, son ciertos. Sí hay casos los roofies son famosos por una razón. No solamente existen en los chistes de mal gusto de Quagmire en las primeras temporadas de Family Guy. Es cierto que los roofies se usan para eso. Pero, y la mayoría de los casos son con roofies o con benzodiazepinas. Ninguno de los dos se inyecta. En español son barbitúricos. Sí, perdón. Debiste de portar la perdón, la burundanga en los casos de Sudamérica. A ver, deja checo eso. No lo conozco. Ya. Ahí está. Ajá. ¿Hay evidencia de que se haya utilizado para abuso sexual asistido con drogas? ¿O solo se está usando porque... o solo es parte de pánico moral? Porque de nuevo, en algunos casos, el hecho de que esta droga sea además relacionada con pueblos originarios y con pueblos afrodescendientes es otra cosa que me haría como... Si resulta que la única droga que encuentran en un examen toxicológico es burundanga, yo empezaría a hacer porque significa que alguien está moviendo cosas antimigrantemente, francamente. Pero en fin, para cerrar, si algo está pasando en el metro, lo que yo sospecho es que hay clásicos intentos de robo como estilo Sleeping Jimmy de Better Call Saul, ¿no? Trucos para distraerte y robarte tu cartera. Otra cosa que podría estar pasando, personas que leyeron este pánico moral y están intentando hacer acosar mujeres, hacer chistes de mal gusto, andar jaja y se le hace bien cagado rasparle a alguien para espantar. Esas dos cosas pueden estar pasando. Lo que yo estoy casi seguro que no está pasando es inyectar a personas para hacer trata de personas, terrorismo de SIDA, cannabis utilizado como sedante. Básicamente todo lo que están reportando los medios está mal, está hecho con poco rigor y con sed de clics y con sed de un pánico moral que puede servir para jalar agua a su molino por grupos fascistas, por feministas blancas, por personas políticos corruptos que solamente quieren decir, sí, vean, yo sí estoy haciendo algo por las mujeres. ¿Qué hice? Pasé la ley Juanita que prohíbe llevar agujas en el metro. O una estupidez así. Algo que en realidad no ayuda a la crisis de feminicidio que hay en México. Porque los políticos primero van a escuchar a Ana Sofi con su ONG pitera patrocinada por Brujas del Mar y Televisa antes que una madre buscadora. Antes que una víctima de intento de feminicidio. Antes que a una trabajadora sexual que fue acosada por los verdaderos tratantes. Porque los tratantes existen. Pero los tratantes no son señores que secuestran a chavitas en el metro. Son grupos de crimen organizado que están vinculados con autoridades locales, federales y estatales. Que lo que hacen es extorsionar mujeres. ¿No? Es cobrarles piso a trabajadoras sexuales. Mentirles a sus novias. ¿No? Creo que vamos a hablar les debemos ya un stream sobre trata de personas. Así como les debo uno sobre embarazo subrogado. Que son temas que de nuevo van íntimamente relacionados en este tipo de pánicos morales y utilización a través de feministas radicales y feministas blancas para criminalizar y avanzar el punitivismo y la militarización. Y eso es algo que, de nuevo, ¿qué problemas hay en México? La militarización, la violencia contra mujeres
el punitivismo. Estos pánicos morales están alimentando el ambiente de un México que pasó la prisión preventiva oficiosa a lo pendejo. Está alimentando una situación donde el feminismo está siendo utilizado para alimentar las carreras de oportunistas y panistas, en vez de para escuchar a las víctimas de feminicidio, a las madres buscadoras, a las feministas decoloniales. Si quieren checar el Ninth Report of Session 2021-2022, van a poder ver en números la anatomía de un pánico moral que no llegó a ningún lado. Yo sinceramente sospecho que esto es lo que va a pasar aquí en México. Que vamos a ver en 2 años nadie se va a acordar de este tema y no va a llegar a nadie, ¿no? O sea, no vamos a lo mejor van a arrestar a 3 fulanos, no les van a probar nada, pero los van a dejar en el bote, van a arruinar 3 vidas que a lo mejor sí hicieron algo, a lo mejor sí son vatos que agredieron a una mujer en el metro y nunca sabremos si tuvieron una jeringa en las manos, un alfiler o simplemente fueron unos vatos agresores. Sospecho que en 2 años este tema o va a estar muerto y nadie va a hablar de él, o vamos a darnos cuenta de que no pasó lo que creemos que está pasando. Porque simple y sencillamente, todas las veces que ha pasado en todo el mundo, no ha habido un solo caso comprobable de que alguien use un sedante en una aguja para cometer, deja tu trata de personas o abuso sexual, ni siquiera robo. Entonces, queda pendiente de qué es lo que realmente está pasando, pero yo tengo mis dudas y espero que con lo que les haya puesto se vea por qué.